En víspera de la Navidad, la Comisión Séptima de la Cámara se alista a votar la reforma laboral. Entre los congresistas hay división. Un grupo apoya la reforma, pero modificando el capítulo de los derechos colectivos. Advierten que es inconstitucional. Y es avalar las huelgas en empresas de servicios públicos. Si a eso usted le suma que las indemnizaciones son impagables, si a eso usted le suma que quieren eliminar de un tajo los pactos colectivos, que es una forma de ponerse de acuerdo trabajadores y empleadores. Incluso los conservadores radicaron su propia ponencia alternativa que solo se centraría en mejorar derechos individuales de los trabajadores. Aseguran que este punto es lo que más le interesa al presidente Gustavo Petro. Estuvimos en una muy amena reunión con el presidente. Él habló del tema individual, que se está trabajando y que está, como lo digo, en la ponencia conservadora también, donde nos encontramos en varios artículos, pero frente al tema del derecho colectivo, él básicamente, digamos, no le da la mayor importancia, considera que el tema individual ya es una victoria. No obstante, desde el pacto histórico se mantienen en que la reforma debe seguir beneficiando los derechos sindicales. Lo cierto es que la reforma laboral tiene que contribuir a sintonizarse con las disposiciones que organizaciones internacionales como la OIT ha venido manifestando en el derecho de asociación. Necesitamos proteger que los trabajadores puedan organizar y no terminan esas formas de contratación precaria siendo lo que domina las relaciones laborales. Una posición que no comparten desde el Centro Democrático. Básicamente le da fuero a todos los sindicalistas del país. Eso nos parece que es un despropósito y que la ministra, vuelvo a insistir, no ha entendido que es ministra de todos los trabajadores de Colombia, los formales, los informales y los sindicalizados también, sino que ella piensa que realmente tiene que hacerles el favor solamente a las centrales obreras. Gremios económicos como los comerciantes aseguran que lo que propone el proyecto les preocupa. Cerca de 3 semanas habíamos hecho una solicitud formal que se aplazara el debate del proyecto de reforma laboral en el Congreso para no enrarecer el ambiente de la discusión y concertación del salario mínimo. Lamentablemente se hizo caso omiso por parte de los congresistas y por parte del Gobierno Nacional. Críticas a las que la ministra de Trabajo respondió duramente. Otro elemento importante es la devolución de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es que no se puede construir o generar riqueza o crecimiento económico destruyendo los derechos. El empresario Mario Hernández también se sumó a las preocupaciones. Tenemos más impuestos, no somos competitivos, ¿sí? Cualquier costo adicional lo paga el producto y esto lo paga la gente, entonces la gente más pobre todos los días, pues eso está bajando el consumo, entonces, eso lo paga la gente. Y la reforma laboral, al contrario, queremos trabajar menos, no seamos perezosos, copiemos los asiáticos. Entre los derechos individuales que propone la reforma está que el recargo nocturno empiece desde las 7 de la noche y que dominicales y festivos se remunere con un pago del 100%. Ustedes recordarán que la reforma a la salud, dicen muchos congresistas, se presentó sin concertación alguna. El mismo texto prácticamente que traía Carolina Corcho se presentó, pasó. Y lo aprobaron en la Cámara de Representantes con el apoyo del partido de la U, con el Partido Liberal que los sustentó, los apoyó y los llevó. Bueno, con la reforma laboral, dicen congresistas y empresarios, pasa lo mismo. Se está presentando sin concertación alguna. Por eso la preocupación de muchos empresarios. Hablamos con el presidente de la SAC hace unos minutos y esto fue lo que nos dijo. Atropellada, diríamos nosotros, porque desafortunadamente lo que ha pasado en la Comisión Séptima de la Cámara, pues francamente nos parece que no es la forma de proceder. Claro, ya es el Congreso de la República el que tiene la potestad de someter a consideración esta reforma laboral, pero hay que tener presente que es que reformas laborales no se hacen todos los años. 2, que aquí se está jugando la suerte de más de 20 millones de trabajadores y de los empresarios que generan esos puestos de trabajo. Y claro, que también debería ser una herramienta para combatir esa tasa de informalidad laboral que es una vergüenza, que es casi que superior al 50%. Y a propósito de asuntos laborales, una de las principales iniciativas del gobierno se quedó sin piso jurídico. El Consejo de Estado anuló la circular que no permitía suscribir contratos de prestación de servicios por más de 4 meses, argumentando que con esa medida se desconocen varios artículos de la Constitución.
En enero de este año, el gobierno del presidente Gustavo Petro emitió una circular a través del Departamento Administrativo de la Función Pública con los lineamientos para que las entidades gubernamentales no suscribieran contratos con personas naturales por un periodo mayor a 4 meses, presentada como una medida para incentivar la contratación y mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, el Consejo de Estado, en un fallo de 12 páginas, tumbó los efectos jurídicos de esta directriz de manera provisional, tras una demanda del ciudadano Joel David Gaona, que alega que la medida desconoció varios artículos de la Constitución, entre ellos el 150, y con ello la autonomía que se le asigna a los organismos y entes territoriales en el ámbito de la contratación estatal. En ese sentido, el Consejo de Estado señala que no existe una disposición de rango constitucional o legal que impida o inhabilite a una persona para suscribir un contrato de prestación de servicios en un lapso superior a 4 meses. De ese modo, el Consejo de Estado indicó que la circular del Departamento Administrativo de la Función Pública impide que los particulares ejerzan su derecho al trabajo a través de la ejecución de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. La Procuraduría también había dado su concepto sobre la circular, calificando la medida como una evasión a las competencias del Congreso, quien debería ser el encargado de declarar las normas frente a las prohibiciones legales para contratar con el Estado. Yo me pregunto, Mauricio, Paula, ¿será que este es un mensaje que le están mandando ya desde las Cortes al gobierno con el tema de la reforma laboral? Puede ser, sí. Puede ser. Bueno, y no sé qué es sobre la laboral, ¿no? ¿Te acuerdas que la de salud también tiene denuncias de vicios de trámite? Hay que esperar a ver qué pasa con ese examen, Sobre ¿no? lo de la salud, Mauro, es que también pasó sin concertación alguna, y ahí los partidos como el de la U y como el Partido Liberal, que no, y al final que sí, les votaron. Pero es que eso es lo triste y sobre todo lo preocupante, que realmente no se abra la puerta a un diálogo, y en este caso de la laboral, con quienes son los generadores de empleo en el país, deberían escucharse mutuamente, pero eso no pasa, y más bien el tono que toman las cosas es un poquito de imposición. Vean que el doctor Bedoya decía, es atropellada, fue la palabra que utilizó para decir cómo se está presentando la reforma laboral, atropellada. 2 puntos claves sobre la mesa, el primero el de la reforma laboral, el otro el de este fallo del Consejo de Estado acerca de esa circular del Departamento de la Función Pública que decía no se pueden hacer contratos por prestación de servicios en el gobierno que vayan más allá de los 4 meses. Lo que el gobierno estaba buscando al comienzo de esta administración, al comienzo de este año, que fue cuando se sacó esa circular, es que no se hiciera ese famoso repetición en el que a uno lo contratan por un año y después se renueva por un año y después se renueva por un año en el gobierno, sino que hubiera una suerte de mayor estabilidad. Pues bien, por este lado, lo que termina sucediendo es que hay equilibrio de poderes, que hay balances y contrabalances, que hay pesos y contrapesos en la democracia colombiana. Una es la rama ejecutiva, otra la rama legislativa y otra la rama judicial que vela porque se cumplan las normas. Lo que ha dicho el Consejo de Estado es el Poder Ejecutivo no le puede usurpar funciones a la rama legislativa, que sería la que en ese caso tendría que legislar acerca de bajo qué condiciones el Estado contrata o no contrata en adelante. Y como no ha hecho esa legislación y no han cambiado las reglas del juego, pues entonces el Ejecutivo no puede discrecionalmente decir solo se va a hacer contrato de prestación de servicios hasta 4 meses, se lo tumba. Y eso me parece, más allá del contenido y las implicaciones, me parece que es muy sano que haya equilibrio de poderes y que cada una de las ramas esté velando por el cumplimiento de sus funciones. En el caso de la rama judicial, que se cumpla la ley y que no haya usurpación de funciones. A propósito de eso, acuérdense ustedes, el Consejo de Estado también al comienzo de año tumbó un decreto del gobierno que terminaba interviniendo en las funciones de la CREG. Acuérdense, la Corte Constitucional le tumbó la tercera parte de la reforma tributaria al gobierno y así sucesivamente en un juego de pesos y contrapesos de la democracia colombiana. Pero un último punto sobre el otro tema, que es el de la reforma laboral. Muy interesante esa distinción entre derechos colectivos, este tema del derecho de asociación, de bajo qué condiciones quedan los sindicatos, etcétera, etcétera, y los derechos individuales, donde lo que se está buscando es que el trabajador tenga una mayor remuneración por cuenta de los nocturnos, etcétera, etcétera. Y aunque el paquete parecería ir todo en un mismo sentido, fíjense ustedes un pequeño detalle. Los derechos colectivos benefician a los trabajadores sindicalizados. En Colombia los trabajadores sindicalizados son el 5%
de la fuerza laboral, uno de los porcentajes más bajitos de toda América Latina, solamente el 5% sindicalizados, y por beneficiar a esos trabajadores se empuja una reforma que termina perjudicando a los demás. ¿Por qué? Porque en plena desaceleración económica, el tener una reforma laboral que encarece el trabajo, lo que termina haciendo es que haya o más despidos o mayor informalidad. Entonces aquí, para beneficiar a una minoría que es sindicalizada, que es muy cercana a la ministra del Trabajo, pues se termina soslayando los efectos económicos que tiene sobre la gran mayoría una reforma de este calado. Apenas quedarán 3 días de discusión esta semana y volverán en enero. Seguramente esta semana se terminará votando favorablemente la ponencia, no aprobando el proyecto de reforma laboral, sino para que quede viva, para que en enero no, por allá en marzo, vuelvan a iniciarse las discusiones.